historia de los alimentos hoy. A ver. Hoy. Hay dos ¿cómo decirte? Dos puntos formas de de vista. adjetivar a personas en un momento que puede ser del día o en algunos casos puede ser de la vida, Sí. que me gustan mucho como esas definiciones que la frase en sí envuelve un estado. Esto se hace mucho en Córdoba. Un estado de ánimo. O Un estado de ánimo, un estado físico, un estado. En general. A veces un estadio o un estadio. Como vos quieres. Bien. Hay una que dice, la escuché en una canción, Mi amigo el momia. Mi amigo el Mi amigo el momia. Mira. Y hay otra que es muy linda, es clásica, Sí. que es más duro que un turrón. No es más duro, es más duro que un Más duro que un Ah, turrón. Bien. Pero digo yo, no siempre ese amigo tuyo, el momia, anda más duro que un turrón. Porque hay turrones blandos. Ah, mira. Cuando decís turrón, decís, los dientes. Pensás en los dientes Claro. automáticamente. Pero fíjate vos que hay turrones blandos y de hecho tienen que ver con los dientes. A ver. Porque los turrones blancos son una variante del turrón original que se hizo pensando en los niños Bien. y Bien. en la gente adulta mayor, Bien. que es como se le dice a la gente adulta O mayor. con dentadura postiza. O con O dentadura sin postiza. dentadura y sin diente. Sí, el problema con el turrón y la dentadura postiza no es tanto que se quiebre el material, sino que el material se desajuste y te hace pasar un mal momento. Exacto. ¿No? Sacas el turrón junto con... Bueno, pero no es eso de lo que queremos hablar hoy. Hoy lo que tenemos en esta columna de los alimentos, que es pura intelectualidad radial y gastronómica, Bien. es la historia del turrón. Mira, a ver. Mira, la ¿Qué dice esa sí, historia? la historia del turrón te voy a contar cómo viene, más o Estoy menos. ansioso por Sí. escuchar esa historia. Bueno, el turrón es uno de los alimentos que parecen simples, una cosita dulce ahí para comer, casi infantil si se quiere, pero que en realidad encierra siglos de historia, como siempre. Siempre lo mismo, vos con tanto Siempre es que es lo único que sé decir. Yo digo eso y después meto mandarina o turrón o lo que sea y la columna queda. Después al rato digo en el 1700, total nadie sabe. Recuerden que soy peluquero. No puedo hablar, sí. Bueno, sigo entonces. Sí. Bueno, como todos los alimentos, ¿qué hace? Arranca en un lugar, después migra, termina estando en todo el mundo. En algunos lugares se elabora de una forma según su economía, en otros se elabora de otra forma según su cultura. Sí. Pero bueno, su origen, a pesar de que en esa fotito que estábamos viendo ahí, es un turroncito que puede contener adentro siempre fruto seco, pero puede ser maní, por ejemplo. Sí. Y uno diría, entonces esto debe venir de América. Claro, por el maní decís. Por el maní lo digo, exactamente. Pero no es de América, ni tampoco es exclusivamente de Europa, ¿sí? Sino que viene de dónde. ¿Quiénes son los chusmas de la historia? Los que en el mejor de los sentidos, En el mejor de los no quiero un sentidos, atentado. no, por favor. Los que iban llevando la noticia siempre de un lado para el otro, los que han llevado la cultura y la comida de un lado para el otro, los árabes. Todo cae ahí. Son unos genios. Los árabes, y estamos hablando de el mundo medieval, ¿sí? Uh-huh. O sea, medioevo. Vamos a los antecedentes más antiguos del turrón, ¿te parece? sí. No de un turrón viejo, sino de la historia del turrón. Sí, está bien. Perfecto. Estamos hablando del marco, digamos, de todo eso. Exacto. Aparecen textos gastronómicos en el mundo islámico donde se describe con un dulce llamado turún, con N, turún. O, T-U-R-U-M. no sé, yo no sé... ¿cómo se dice? T-U-R-U-M, turún. ¿Cómo se llama decir eso? No, digo T-U-R-U-M. Claro, pero yo no sé, eso el primario no lo hice. Te sé separar en sílabas. Pero no deletrear. Deletrear, no me salía ni la palabra, Deletrear. imagínate. Y estaba el otro, que es el turrún. Ajá, una R más. Debe ser. Digo. Te dije que no se deletrear. perdón. Perfecto. Se elaboraba en los dos casos a base de miel y frutos secos. Principalmente, ¿qué? Almendras. Y vamos a recordar ese datito de almendras, Claro. porque después nos va a colocar en la geografía donde se termina siendo famoso este producto. Claro. ¿Sí? Bueno, con obviamente algunas versiones, con otras cosas, por ejemplo, además de la miel, clara de huevo, preparaciones que eran comunes de las cocinas, ¿sabes de dónde? Del norte de África y de Medio Oriente, o sea, de Europa y de América, naranja, ¿sí? Y se va difundiendo ampliamente durante toda la expansión islámica, que ya sabemos que el Islam, por medio del imperio persa y luego del imperio turco otomano, se recorrieron todo, se conquistaron todo y distribuyeron su cultura y además se adaptaron a la cultura de los pueblos que iban dominando. Entonces, con la llegada de los árabes a la península ibérica, y ya nos vamos yendo más cerca de España, ¿no?
Entre el siglo VII y el siglo IX hay recetas que se instalan que son las que hoy existen actualmente en España, ¿sí? Ahí vas a encontrar... Estamos hablando de un recorrido histórico también. Tremendo. Estábamos, como te dije, no, me equivoqué. Dije 7 y 9. Sí. Me quiero corregir. Lo que quise decir es siglo 7 y 15. Perdón. Ok. ¿Sí? Bueno, está bien. No, porque los conozco más cerca de la conquista, si no me quedaba claro. muy lejos. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasaba en este territorio de España? Había abundancia de producción de dos cosas que habíamos dicho que eran importantes para el turrón: almendras y miel. Y luego tenías condiciones climáticas que eran adecuadas, entonces ahí el turrón comienza a tomar forma en regiones como Alicante y... Ahí está. Lo voy a decir como, creo que se dice que es, como se escribe, que es Gijona, pero entiendo que se pronuncia con 2 X, yo no lo sé decir, como Gijona. Por las dudas que los Gijones no se vayan a enojar conmigo. Está bien. Y bueno, ya en el siglo XV existen registros documentados, ¿sí?, de que se menciona el consumo del turrón en España, bien, desde el siglo XV. Y para el siglo XVI ya aparece totalmente identificado con un dulce típico de las celebraciones navideñas. Y ahí viene una historieta. ¿Por qué? El hecho de consumir en Navidad este tipo de... Claro, porque vos fíjate que nosotros, cuando llega la Navidad, compramos la sidra, el banana fish, algo para comer, por supuesto, y después viene toda como la mesa dulce, la extraña mesa dulce esa que comemos. La turronada, la garrapiñada. Donde comemos turrón, en el mejor verano, de los casos, si cobraste el aguinaldo, un mantecol. Si te dieron caja navideña, bueno, un marico, sí, es una fiesta durante 5 días. Sí, pero son todos alimentos súper calóricos. Y a nosotros la Navidad, ¿qué nos agarra? Nos agarra en diciembre, con un calor tremendo. Pero en España, ¿qué es? Verano, invierno. ¿Verano acá? Y entonces ahí empieza a tener un poquito de sentido esta cuestión del turrón. Porque, ¿qué pasa? Algunas personas, no siglo XV en España, me voy un poquito antes, así como para contarte una anécdota, empezaron a querer conservar de alguna forma, por un lado la miel, y por otro lado los frutos secos. Bien. Hablaríamos seguramente de pueblos que no eran tan sedentarios, más bien nómades, que necesitaban moverse y conservar comida. Bien, está que claro. Viste que siempre la evolución de la comida viene de las necesidades esas de conservar, para ponerse de un lado para el otro, porque cargar un freezer o una heladera de 2 puertas en un caballo es muy difícil. Entonces hay que tratar de hacer otra cosa, como llevar el paquetito de ramen, ponerle ruedita al freezer, totalmente, enchufar el caballo, es un lío. Entonces, ¿qué empiezan a buscar? Como te digo, forma de conservación. Y alguien se pone a experimentar con la miel y los frutos secos y arma un pastiche que parece ser que lo lleva a temperatura. Sí. La miel, a ver si me ayudas un poco con esto, se ve que medio se carameliza un poco, se endurecía. Claro. Se endurece, carameliza. Y dejaba contenido adentro unos frutos secos que deben haber quedado muy parecido a aquel mosquito que agarraron los que hicieron Jurassic Park. ¿Viste que estaba adentro de una cosa? Sí. Bueno. Sí, estaba... Exacto, estaba duro como un turrón. Durito como un turrón. Bueno, esos primeros turrones, esos primeros antecesores del turrón claramente no tenían las formitas así que nosotros vemos ahora. Sin embargo, y ya vuelvo al siglo XV, no se asusten, sé hacia dónde voy, parece ser que en Roma y que en Grecia, que viste que tenían olimpiadas los muchachos, así les gustaba el tema de las olimpiadas, le daban antes a los tipos que iban a salir a hacer deporte, le daban antes una especie de barrita energética que era básicamente un mix de huevo, clara de huevo, miel y frutos secos. Ah, mira, ahí se la hacían en forma de barra, ¿sí? Y bueno, comían eso antes de salir a, quién sabe, correr, claro, jugar al truco, torneo de ajedrez, todo lo que a la taba, todo lo que se hace en una olimpiada. Claro, claro. ¿Sí? ¿Cómo? Piragua, todos esos deportes, totalmente. Bueno, así es que se viene todo el tema del turrón y aparece finalmente, como te digo, en el mundo español, donde la Navidad cae en invierno, ¿sí? Claro. Y entonces empezamos a asociar el turrón con la Navidad. Ahí viene, a ver, claro, porque no sé de dónde. ¿De dónde? Claro, tiempo, o sea, por ejemplo, nosotros en Navidad... Porque Estados Unidos nada que ver. No, y además, Estados Unidos ya nos llegó por el lado de Santa Claus. Claro, ya fue para otro lado. Pero bueno, está todo bien. Está bien. Nosotros estábamos con lo de Cristo. Y Cristo, hasta donde yo sé, nunca aparece comiendo turrón, caminando por las aguas, nada de eso. Entonces el turrón también puede ser que haya sido un milagro, como bien dice aquel señor atrás del vidrio, con sus aportes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Así heredamos nosotros esta rara costumbre de comer turrón en Navidad. Pero
hay de este hábito de comerlo para Navidad, hay otra historia que se cuela, pero entiendo que no tiene necesariamente asidero histórico, esto que voy a decir, ¿no? Es un rum rum. Dice que en algún momento en el mundo árabe y también en algún momento en el mundo español, lugares que producían turrón pagaban el aguinaldo de los trabajadores, una parte en dinero y otra parte en turrón. La famosa especie, paga una especie. Sí, y por lo que leí, se hacía en una unidad de medida, como quien dice kilo o gramo, claro. Que no recuerdo el nombre de la unidad, pero me llamó la atención porque el número que se le daba de aguinaldo a las personas equivalía a 11 kilos de turrón. Mira. Se ve que era para que tenga, para que guarde y para que convide. Mira, claro. Y fíjate vos... Bueno, pero perdón, ¿no? Sí, sí. El valor que va tomando eso en esa época. Impresionante. Que te están pagando con algo que claramente te es útil o tiene un valor comercial. Hoy, ¿quién pensaría en pagar con un turrón? Mirá, yo por ejemplo vas a la Pelu y me decís, te doy 3.000 pesos y 6 turrones. ¿Y qué haces? Yo te agarro porque tengo hambre, pero en general no está bien. No está bien. No está bien. Bueno, seguimos adelante entonces. Además, el turrón tiene una ventaja que es clave para que perdure en el tiempo. ¿Cuál es? Su larga duración. No en el sentido de que tardas 10 días en comerlo, en el sentido de que a diferencia de otros dulces frescos, podía conservarse durante muchas semanas, incluso meses, lo que lo hacía perfecto, ¿para qué? Para el invierno europeo, donde la disponibilidad de alimentos frescos era bastante limitada. Entonces así se consolidó como un alimento festivo, duradero, energético, como te digo, que lo comían tipo barrita los griegos y los romanos. Con el tiempo se definen dos grandes variedades y ahí viene el típico caso. Se dice en casi todos los temas, hay dos bibliotecas. ¿Viste que se dice así? Sí. Tal tema, hay dos bibliotecas. Bueno, acá se diferencian. El turrón de Alicante de la zona. Sí, el famoso. El famoso, donde hay dos personajes famosos que sigo en Instagram y se los recomiendo a todo el mundo. Los Gemelos de Alicante, dos grandes cantores. ¿Comen turrones? Sí, búscalos, los Gemelos de Alicante. ¿Pero comen turrones? No comen turrones, cantan. Cantan turrones. Cantan. Bien. Ojalá que ellos escuchen esto que estoy diciendo y me ayuden a ser famoso. Muy como bien. ellos. En fin, el de Alicante es el duro. Es el turrón duro. Es el famoso que uno busca en Navidad, el primero que vas a buscar, el que por ahí sí se pone que en la que en diciembre tiene un poquito de idea, pero ya en febrero... No, pero en diciembre del otro año... Los Gemelos de Alicante. Ahí están. Ahí están los Gemelos. Son parientes míos, dice... Bueno. Mira. Grandes cantantes. Bien. No, lo que estoy catapultando a la fama de estos pibes, y gratis. Mira vos. Bueno, sigo adelante. Me ha robado el anteojo. Ya los vamos a entrevistar a ellos para que nos hablen del turrón de Alicante. Sí. Y después tenés, este tiene almendras enteras y después viene el turrón de Gijona, que es este que yo creo que se dice con X, Gijona. Bueno, ¿y ese cómo es? Ese más blando. Ah, es más blando. Y la almendra, en vez de tenerla entera, ¿no? La tiene molida. Claro, lo que pasa, perdón, no, pero el de Alicante que uno come acá no es de Alicante tampoco porque tiene maní. Pará, ya vamos a llegar ahí, porque estamos hablando del turrón, ¿sí? Sí, el turrón. Después viene el turrón. Está clarísimo. Ya dijimos cuáles son los clásicos, ¿no es cierto? Ya dijimos cómo se preparaba al principio. Sí. Que es lo que vio Spielberg para hacer la película. Sí, bien. Me seguís. Está. Ahora vimos el tradicional, el que viene de España, y por qué lo comemos en el verano. Sí. Bueno, perfecto. Pero el turrón no se queda en España. Oh, no digo que el turrón mismo se mueva. No tiene esa capacidad porque es un ser inanimado. Ah, mira, no sabía. Bien. Mirá. Ah, mira, pero uno es muy chiquitito. Sí, pero porque hay uno... ¿Tiene bigotito o tiene un grano ahí uno? Es que estos muchachos deben tener 70 años cada uno. Escucha. Son dos románticos. Muy bien. Bien. Mi saludo a los Gemelos de Alicante. Bien. Para que vean, esto también, para que vean la gente que nos sigue en la radio, confía en la información que nosotros le damos y nos brinda esto es para demostrar que existen, sepan que nosotros tenemos un bagaje intelectual alto y que nos preparamos durante la semana. Bien. Listo, ¿puedo seguir? Volvamos. Bien. Te digo, el turrón no se queda en España y con la expansión colonial, ¿a dónde viaja? ¿A dónde va? ¿A dónde viaja? Vuelve. Y tiene que viene acá. Viene, no vuelve. Entonces, América, ¿sí? Donde se transforma. Donde dijo que vino Colón alguna vez. Donde dijo que vino alguna vez. Dijeron algunos, no sé. Sí. Que ya nos enteramos que parece que antes ya estaban los vascos y antes los vikingos. Pero bueno, no importa. Se transforma hoy, ¿no? Con los ingredientes disponibles, con los de acá de la zona, en muchos países. Ahí está, claro. Y se adopta mucho, por ejemplo, en Argentina y también en Uruguay. Pero acá,
¿qué hacemos? No hacemos ese turrón, hacemos otra versión. Es una versión que lleva como una especie de obleíta. Es como una obleíta que en el medio tiene una especie de pasta blanca. Sí, estoy pensando a ver qué hay parecido. Y esa pasta blanca adentro, en vez de frutos secos, como la almendra molida o entera, tiene maní. Ajá. Porque nosotros que tenemos maní, ahí está, pero más maní que almendra, claro. Me parece. Claro. Bien. Entonces, una cosa que pasa primero es que se hace un producto más económico. Ahí está. Más económico. Ahí está. Viste que vos pasás al supermercado, por ejemplo, y te empacan 28 turrones por 10 pesos. Siempre están en oferta los turrones. Sí. No se venden de a uno. ¿Te has dado cuenta? Uno con almendra tenés que comprarlo con tarjeta en 10 cuotas. No, sí, ahora 12. Ahora 12. Con ahora 12, sí. Mirá esa marca, no existe más. Namur. Y te salía con publicidad de... Mirá. Te salía con publicidad de maní con cáscara, ¿viste? Sí, mirá. ¿No? ¿Ves que tiene como esa pasta del medio? Que es riquísimo, era, ¿eh? Esa Yo estaba en la cuna todavía. ¿Qué? ¿Ese turrón? ¿A esa marca? Sí. Probablemente sí. Ah, mira. Probablemente sí. Probablemente, no estás seguro. Bien, bueno, entonces este turrón del que yo te hablo cambia muchísimo con el de Gijón y con el de Alicante. Pero vamos hacia el final del columna con esto, porque es el turrón que nosotros conocemos, que estamos acostumbrados a comer y que no comemos solamente en las Navidades. Ese turrón, por ejemplo, me dijo una vez una nutricionista, me dijo, funciona como colación. Ah, bien, en vez de comerte un alfajor, te comes un turroncito, te da saciedad, no es una locura así a nivel calórico. Bien. ¿Sí? Esto no es una recomendación. No está nada mal eso, ¿eh? Ojo. Y es muy rico. ¿Y es rico? Sí, es muy rico. Por ahí cuando te pega un poco el bajón, te come un turroncito y levanta una barbaridad. Me lo dureza. No, pero ese no, es es blando, es blando. Ese es blando. Ese es un turrón que, si lo catalogara el Inca, diría que es ATP, apto para todo público. Su turrón lo come el que tiene diente, el que no tiene diente, o no. Seguimos y terminamos con la industrialización del siglo XIX y sobre todo, por supuesto, el siglo XX, ¿sí? Ya después Revolución Industrial. Ese es el que vemos ahora, el clásico. El turrón deja de ser un producto exclusivamente artesanal y se desarrolla en procesos de producción en masa que permiten abaratar mucho los costos, por eso se hace un producto barato y ampliar el consumo. Y eso termina siendo clave para la expansión global. En Argentina, el turrón es un clásico navideño, pero a partir del siglo XX. Entonces, parece ser que si le preguntáramos a nuestros abuelos, no tendrían registrado el turrón en la Navidad. Y esto es especialmente a partir de que el desarrollo justo de la industria alimentaria empieza a imponerlo por todos lados y se empieza a hacer ese turrón tipo Gijón, como veíamos, ¿no? Que es el más durito, y las versiones más blandas, ¿sí? Finalmente, el turrón que vimos en pantalla es casi un monumento a esa institución de Arroyito, que todos conocemos la marca, que hace golosinas muy ricas de todo tipo y que hace ese turrón. Y que ha comprado una láctea últimamente. Ha comprado una láctea últimamente, donde me dijeron que van a vaciar todas las instalaciones y lo van a volver un depósito de turrón. Exactamente. ¿Puede ser eso? Así es. Así entonces, muchachos, hemos pasado hoy por la historia del turrón, que ha sido barrita energética, ha sido un intento de conservación de los alimentos, luego se vuelve un producto tradicional español con sus dos variantes, para gente con buenos dientes, para gente con malos dientes. Los árabes lo llevaron de un lado para el otro y lo cultivaron y lo manejaron y finalmente llega a nuestras tierras donde, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos nosotros? Lo transformamos en algo accesible. Con maní. O sea, le ponemos lo que tenemos y lo ponemos a un precio acorde a nuestra billetera.